Bueno, entonces, me quedé en la recodificación de variables. Yo tenía una variable que era espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad tenía 3 niveles. Obviamente esos 3 niveles, digamos, los puntajes que tiene cada nivel, me lo da el instrumento. Yo no me acuerdo y no lo tengo a mano, así que lo voy a hacer más o menos a ojo. Para mostrárselos ahora, saco los estadísticos para darme una idea. Mínimo 40, máxima 145. Bien. Entonces, para recodificar en otra variable, esto les va a servir para calcular niveles, para invertir ítems, para unificar criterios del sociodemográfico, como por ejemplo el nivel de educación. Muchos lo que hacen con el nivel de educación es unificar. Entonces te unifican, por ejemplo, primero y completo con primero completo. Creo que eso lo hizo Santiago, no sé si está Santiago. Él hizo eso de recodificar. Bueno, transformar, recodificar en distintas variables. Si ustedes pueden recodificar en la misma variable, se les va a recodificar esa variable. Siempre se recomienda en distinta variable, porque si se llegan a confundir o algo, tienen la original intacta. ¿Sí? Entonces, recodificar en distintas variables. Yo voy a calcular el nivel de espiritualidad, ¿sí? Variable de resultados, o sea, cómo se va a llamar mi nueva variable de niveles de espiritualidad, así que pongo, como la quiero ver, como NCR, que vendría a ser recodificado, etiqueta, niveles de espiritualidad. Y ahí ponen cambiar. Ah, bueno, yo ya lo había hecho, así que pongo que es la 2. Una consulta, Pau, ¿en qué caso recodificaríamos una variable? Si ustedes quieren, como estoy haciendo yo acá, calcular niveles, ¿sí? Que esto se los da igual el instrumento. O si quieren, como les dije antes, unificar criterios. Por ejemplo, en una investigación que hicimos, en lo que es la ocupación o situación laboral, teníamos 3 variables. Teníamos empleados, desempleados y autónomos. Entonces, bueno, nos sirvió. Pero también quisimos hacer una comparación entre quienes tenían trabajo y quienes no tenían trabajo, indistintamente si son empleados o autónomos. Entonces, ¿qué hicimos? Recodificamos y unificamos empleados y autónomos, que vendría a ser valor 1, que son personas con trabajo, y valor 2, los desempleados, que vendrían a ser personas sin trabajo. Entonces, eso nos permitió hacer comparaciones con el criterio de tener o no tener trabajo. Ah, ok, ok, ok. Entendí. Bueno, valores antiguos y nuevos. En este caso yo necesito rangos, porque me están dando de puntajes. Entonces tenía el mínimo, que era 40. Esto lo tienen que hacer según el instrumento. Yo lo estoy haciendo a ojo porque no me acuerdo. Bueno, rango de 40 hasta, no sé, pongamos 65, valor va a ser 1, que va a ser el nivel bajo de espiritualidad. De 66 a 90, valor 2, que va a ser un nivel medio de espiritualidad. Y de 91 hasta 145, que es el máximo de mi muestra, valor 3, que va a ser el nivel alto. ¿Sí? Continuar, aceptar. Si ustedes van a la vista de variables, abajo de todo, fíjense que se me generó una variable, pero fíjense que es nominal, porque en realidad me está denominando niveles de espiritualidad. Entonces, valores. Esto es importante poner los valores, porque después cuando ustedes les arrojen los resultados, les va a aparecer el nombre del valor y no el número. Entonces ustedes pueden interpretarlo más fácil. Entonces, valor 1 era nivel bajo. Añadir. Valor 2, nivel medio.
y valor 3, nivel alto. Pau, te hago una pregunta. Sí. Yo tengo un instrumento que tiene un puntaje total y el otro no, trabaja con 4 subtipos, digamos. ¿Cómo tendría que hacer? O sea, ¿esto lo tendría que hacer con el que trabaja con un puntaje total? Si te dice si te habla de niveles, sí, si no, no es necesario. Para calcular dimensiones, tienen que terminar de explicar esto y ya les muestro el tema de las dimensiones. Es lo mismo que calcular una escala total. Las recodificaciones solo las tienen que hacer si el instrumento les dice que en realidad trabajan con puntajes transformados, por ejemplo. ¿Sí? Si les habla de un puntaje transformado, seguramente tienen que hacer una recodificación, porque es un cálculo extra. Ahora, si les habla de puntajes directos, fenómeno, no tienen que hacer nada más que sumar y trabajar con el resultado total. Si ustedes quieren calcular una sola variable, calcular variable y pasan solamente los ítems que componen esa variable, que son las claves de corrección. Cuando se les pide que ustedes busquen las claves de corrección, es esto. Es ver si el instrumento tiene dimensiones, ver cuántos ítems componen cada dimensión o factor, también se dice factor, qué cálculos hay que hacer, si es que se saca con la suma de los ítems o si es que hay que hacer algún promedio. ¿Sí? Eso son las claves de corrección. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, la primera dimensión del instrumento de espiritualidad, que es este que dice acá, CE1, CEO2, solamente voy a pasar los ítems que componen esa dimensión. Entonces, ponemos dimensión 1 de espiritualidad. Tipo y etiqueta, bueno, no sé si eran necesidades espirituales o algo así. Ustedes acá tienen que poner el nombre de la dimensión. Yo pongo así porque no me acuerdo. Continuar. Y pasan los que tienen, no sé, por ejemplo, son el 1, supónganse, ¿no? Me dice que es el 1, me dice que es el ítem 10, me dice que es el 15 y me dice que es el 18. Aceptar y listo, y ya calcularon la variable, la dimensión, perdón. Hola, ¿te puedo hacer una consulta simplemente para saber si lo hice bien? Porque yo también tuve que hacer una recodificación de una variable y digamos, las 3 subescalas que me tira, en mi caso y en el de Julia, el perfeccionismo, son altos estándares, orden y discrepancia. ¿Bien? Sí. Que se calculan así como vos lo dijiste. Yo de hecho, saqué una subvariable o una variable dependiente que son altos estándares, discrepancia y orden. Ahora, para calcular el perfeccionismo adaptativo, como te dije antes, había que calcular el percentil 67 y la mediana de discrepancia. Que eso me dieron un número X, por ejemplo, por decirte 43 y 45. Bien, o sea, yo lo que hice fue calcular una variable con esa calculadora y entre paréntesis puse discrepancia menor o igual que 45 y el signo de I que está ahí en, ¿viste las letras griegas en la calculadora? Y entre otros paréntesis puse altos estándares menor o igual que tanto. Y eso me lo calculó, me lo separó, digamos. Yo quería saber, ¿está bien hecho de esa manera? Sí, está bien hecho. Sí, porque sigue la misma lógica que el Excel. ¿Vieron que en el Excel también se pueden hacer fórmulas? Claro. Está bien. Qué complicado igual ese instrumento. Sí, sí, igual de todos modos te digo que para calcularlo, o sea, digamos, yo después si querés te mando una fotito exactamente de cómo lo hice, pero la verdad es que no creo que me haya equivocado en ese aspecto porque seguí las instrucciones que me mandó Kian. No creo que me haya hecho algún comentario adrede, pero entonces lo hice de esa manera. No, seguro. Sí, sí, si él dijo que es así, entonces es así. Más si es el creador del instrumento, ¿no? Pau, No, sí, sí, claro. tengo una duda para esclarecer un poco. Del instrumento, yo tengo que cargar cada ítem y después tengo que agrupar cada dimensión con la cantidad de ítems que tiene cada uno. Sería así. Claro, vos primero pasás todos los ítems, ¿sí? Sí, Y después vos podés primero calcular las dimensiones o primero calcular la escala total, eso es indistinto, no pasa nada. Eh, perfecto.
La dimensión, como te dije, agrupás, sumás los ítems que corresponden. Si ustedes tienen un ítem que es invertido, que se invierte la lógica, al momento de sumar los ítems tienen que pasar el que ustedes recodificaron, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Genial. Gracias. No hay nada. Ay, Pau, yo no entendí eso. ¿Cómo es? ¿Lo del ítem recodificado? Sí. Miren. Vamos a hacer con el de satisfacción con la vida, que es el más cortito. Acá, en el orden lógico, me dice que 1 es totalmente en desacuerdo, que 2 es en desacuerdo, que 3 es ni de acuerdo ni en desacuerdo, etc. Si usted les dice que el ítem SB1 se invierte el valor, quiere decir que totalmente de acuerdo pasa a valer 5. 5. Que en Perfecto. desacuerdo pasa a valer 4, ¿sí? Ni de acuerdo sigue en 3, en 2 y en 1. Entonces, lo que van a tener que hacer con ese ítem es recodificarlo. Transformar, recodificar en distinta variable. Pasan el ítem 1, satisfacción con la vida, y lo etiquetan ESB1R. Bueno, acá lo escriben, ¿sí? Esto que nos quedó de antes lo sacan, van a valor, entonces el valor 1 pasa a valer 5. Perfecto, sí, sí. El 2, 4, el 3, 3, el 4, 2 y el 5, 1. Ahí está. Se les Genial. generó el nuevo ítem recodificado. Entonces, supónganse que el instrumento me dice que para medir la satisfacción social de la persona en la vida, tienen que sumar los 3 primeros ítems, y que el 1 es el recodificado. Entonces, van a transformar, calcular variable, esto lo borramos. Entonces, van a pasar el recodificado, van al último y lo pasan, ¿sí? Y el resto me dice que es directo, como estaba. Y pasamos los comunes. Ahí está. ¿Ahí se entendió? Genial, sí, sí, sí. Gracias. No, de nada. Perfecto. Bueno, ahí me dice cambiar la variable existente, bueno, no. Pero cuando ustedes lo hagan, les va a aparecer acá una nueva. No sé en qué me quedé ahora. Los descriptivos. Por ejemplo, ahora yo quiero sacar un descriptivo de los niveles de espiritualidad de mi muestra. Entonces, paso. Lo último que calculé, va la recodificada, ¿se acuerdan? Nivel 1, que era bajo, nivel 2, que es medio, nivel 3 es que es alto. Estadísticos, media moda, no me hace falta porque yo solamente necesito frecuencias. Entonces, para no confundirlos, lo saco. Solamente necesito que me muestren cuántas personas de mi muestra tienen un nivel bajo, cuántas tienen un nivel medio y cuántas tienen un nivel alto. Fíjense que acá no me tira el número, me tira la etiqueta. Entonces para mí es más fácil interpretarlo. Por eso siempre les digo que es importante que pongan los valores. Porque si no, si yo no pongo valores, acá me tiraría el número. Y capaz que ustedes vienen haciendo un montón de cosas y se olvidaron qué significaba el 1. ¿Sí? Entonces tienen que volver a fijarse qué era. Entonces si me traten de ponerla, es un embole poner las etiquetas, los valores, pero les sirve para esto. Entonces, bueno, me dice que en mi muestra de 190 sujetos hay 9 que tienen un nivel bajo, ¿sí? 79 que tienen un nivel medio y 102 que tienen un nivel alto. O sea, fíjense que dentro de todo, mi muestra fue bastante espiritual, eran adolescentes. Eso llama mucho la atención. Me dieron resultados re lindos. Pero ¿qué pasa acá con la comparación? Fíjense que solamente tengo 9 con un nivel bajo. O sea, no es representativa esa muestra. ¿Cómo voy a comparar 102 sujetos con 9?
Esa sería otra limitación que tendría. Bien. Volvemos a la tesis. Lo mismo, acá ustedes pueden unificar en una tabla, y lo que son estadísticos descriptivos para las variables y las dimensiones, algunos los hacen describir las tablas y otros no. Porque es bastante redundante, no hay mucho más para decir que lo que se ve. No es capaz que como los gráficos que tienen que decir ese porcentaje a cuánto equivale. Acá es como medio, ¿qué digo? Sí, pero la media es 56,78. Lo que pueden llegar a decir es que la media es alta. Por ejemplo, Santiago, que decía que le dio distinto al instrumento, que le dio más alto, él puede decir que la media de su muestra es alta o superior a la de los baremos del instrumento. Pero si no, no hace falta describirlos en este caso. Bueno, ¿hasta ahí quedó claro? Perfecto, Paula. Sí, Pau. Genial. Sí, sí. Eso es la caracterización de la muestra, entonces, ¿sí? Van a describir las variables sociodemográficas y las distribuciones de las variables calculadas, las variables psicológicas. Esas dos cosas tienen que estar en la caracterización de la muestra. En sociodemo se usa más que nada gráficos, y para las variables psicológicas se usa tablas. ¿Por qué? Porque tienen que poner los descriptivos. Media, mínimo, máximo, desviación típica. Bien. Una vez que tienen hecho eso, lo que van a tener que calcular para después poder hacer las correlaciones y las comparaciones es la prueba de normalidad. La prueba de normalidad lo que a vos te va a decir es cómo se distribuye esa variable en tu muestra. Si es normal o anormal. Normal o paramétrica, o anormal o no paramétrica. ¿Qué quiere decir que sea paramétrica o normal? Que los resultados tienden a la media, ¿sí? No normal, que los resultados no tienden a la media. Lo que puede generar que una variable sea no paramétrica son los casos extremos, los valores perdidos, los outliers. Entonces, por ejemplo, edad. Si yo tengo una muestra de adolescentes y me contestan 5 personas de 80 años, lo que me va a hacer es disminuir el gráfico. Entonces se guardan la campana de Gauss y todo eso. Entonces lo que va a hacer es que los valores, al hacer el promedio, se me alejen de la media. Entonces me va a decir que la muestra no es paramétrica, porque tengo valores muy extremos. En cambio, si mi muestra es de 15, 19 años y no tengo casos extremos, y va a tender más a la media. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la prueba de normalidad? Que me va a decir a mí qué estadísticos tengo que usar. Van a la base, analizar, estadísticos descriptivos. Fíjense que esto es uno de los que más se usan. Explorar, y en lista de dependientes van a pasar todas las variables que ustedes quieran calcular su distribución, que siempre van a ser las calculadas, ¿sí? Entonces, voy a tener la espiritualidad, la resiliencia, la satisfacción con la vida, y también van a pasar las dimensiones, ¿sí? Espero que sea así, escalar, tienen que pasarlo. Estadísticos, no. Perdón. Acá, gráficos. Tildan gráficos con prueba de normalidad. Ahí. Continuar, aceptar. Esperen un ratito. Ahí está. Van acá y tienen dos columnas. Una que dice Kolmogorov-Smirnov y otra que dice Shapiro-Wilk. La diferencia entre uno y otro es la cantidad de muestras que ustedes tengan. Shapiro-Wilk se usa para muestras pequeñas, o sea, de menos de 50 personas, más o menos. Y Kolmogorov se usa para muestras más grandes. Así que ustedes se tienen que fijar en Kolmogorov, ¿sí? Lo que van a hacer es ver el SIG, es el nivel de significación. Acá entra en juego lo que es el 0,05. Entonces,
Si ustedes ven que acá el sig es mayor a 0,05, quiere decir que la distribución de esa variable es paramétrica, es normal. O sea, se forma la campana de Gauss, es decir, los resultados de mi muestra tienden a la media, se agrupan en la media. Entonces, una regla mnemotécnica es el dedito para arriba, que eso nos enseñó Caro. Si usted les da mayor a 0,05%, significa que es normal. Si usted le da menor a 0,05, significa que es anormal, que es no paramétrico, ¿sí? Entonces, fíjense que yo acá tengo dos variables paramétricas. En psicología es muy difícil conseguir variables paramétricas. En este caso tuve suerte. Mayormente es no paramétrico, porque es muy difícil. Somos todos muy distintos y es muy difícil que los resultados tiendan a la media. Salvo que, bueno, el instrumento de por sí haga que tengamos más o menos los mismos resultados. Pero por lo general es no paramétrico. ¿Sí? Bueno, ¿qué me va a hacer esto entonces? Me va a decir a mí qué estadísticos tengo que usar para hacer una correlación o comparación. Hoy vamos a ver, y lo último que vemos, porque si no ya es demasiada información, son las correlaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero correlacionar la espiritualidad con el nivel de resiliencia, ¿sí? Ahí tengo dos variables y las dos variables son paramétricas. Yo acá hice un cuadrito que después se lo subo también, que te dice qué estadístico tenés que usar en función de si es paramétrico o no paramétrico. El Pearson hay que usar ahí, ¿no? Sí. Vamos a ver esto nada más, las correlaciones. Sí. Las comparaciones las vemos la próxima. Bien. Recuerden que yo tengo las dos variables que son paramétricas. Entonces tengo que usar R de Pearson. ¿Sí? ¿Cómo hago R de Pearson? Voy a analizar correlaciones bivariadas y acá voy a pasar las variables que yo quiero relacionar. En este caso era espiritualidad con resiliencia. Y acá abajo tengo que tildar qué estadístico voy a usar. En este caso Pearson. Aceptar. Bien. Acá van a ver cuadros, ¿sí? Pueden mirar solamente el de arriba, la fila de arriba. Tenemos por un lado espiritualidad y por acá tenemos resiliencia. El sig, fíjense, es 0,000. Es menor a 0,05. Pero acuérdense que en este caso la lógica del 0,05 se invierte. Entonces, si antes me decía que no era normal, ahora me va a decir que hay correlación, ¿sí? Menor a 0,05 hay correlación, hay asociación entre las variables, se asocian. Una vez que yo veo que el sig es menor y que me está confirmando la asociación, el próximo paso es mirar el coeficiente de Pearson, ¿sí? Que es este de acá arriba, el que aparece con los dos asteriscos. Fíjense que es un número positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Que las variables se asocian de manera directa. Es decir, que a mayor resiliencia se asocia mayores niveles de espiritualidad y viceversa. A mayores niveles de espiritualidad, mayores niveles de resiliencia. Lo que nosotros podemos explicar con una correlación es, podemos predecir cómo se van a comportar determinadas variables. Pero no podemos decir, y esto es muy importante, que altos niveles de resiliencia causan o generan niveles de espiritualidad, o que altos niveles de espiritualidad generan mayores niveles de resiliencia. Eso no se puede hacer, porque la correlación no explica relaciones causales. Ustedes para determinar relaciones causales tienen que hacer un experimento, ¿sí? Entonces, acá lo que se puede decir es cómo se asocian. Una genera la otra, no lo sabemos, pero sí podemos pensar que una persona que tenga niveles altos de espiritualidad, puede ser que tengan niveles altos de resiliencia, ¿sí? El próximo paso también es determinar si esa asociación es débil, moderada o fuerte. Ahí es altísima, ¿o no? Es altamente significativa. Es moderada.
¿Es moderada? Es moderada, sí. De 0 a 0,399 es débil. Todo esto está igual en el manual de estadística que le subimos. De 400 a 699 es moderada y de 700 a 1 es fuerte. En este caso es moderada, ¿sí? Que igual es un resultado muy interesante porque por lo general dan relaciones débiles o moderadas. Estos dos Pau, te hago una pregunta. Vos, cuando sacás todo esto, vos vas a pasar a, digamos, al cuerpo de la tesis solo los datos, digamos, y después lo explicás o directamente en la discusión ves qué te sirve y vas tomando. los explicás. No sé si se entiende, es mi pregunta. Sí. Todos los resultados que vos pongas en tu tesis, en las tablas, se los muestro igual. En las tablas ustedes lo tienen que explicar. Ahora se los muestro. Ok, Eh, genial, gracias. bien. Ahora vamos a hacer otro análisis. Ahora quiero ver la relación entre las 3 variables. Entre espiritualidad, resiliencia y satisfacción con la vida. Satisfacción con la vida es no paramétrica. Entonces, vamos a tener que usar Rode-Spearman. ¿Por qué? Porque por más que ustedes tengan 6 variables que son paramétricas y una variable que es no paramétrica, entonces tienen que usar Rode-Spearman, ¿sí? Tanto si tuviesen todas no paramétricas como una sola no paramétrica, tienen que usar Rode-Spearman. Entonces, seguramente la gran mayoría, use todo el tiempo Rode-Spearman. Y la lógica es exactamente la misma, ¿sí? Analizar correlaciones bivariadas, y acá pasaría el que me faltó, que es satisfacción con la vida. Creo que es este. Y en este caso, no tildo Pearson, tildo Spearman. Aceptar. Y acá está, ¿sí? Vamos a ver satisfacción con la vida. Fíjense que también se asocia, porque los SIG son menores a 0,05%, a 0,05, perdón, con la espiritualidad y la resiliencia. Fenómeno. Primer dato, se asocia. Segundo dato, ¿cómo es esa asociación? ¿Es directa o indirecta? En este caso, es directa, porque fíjense que son números positivos. Si sería indirecta, les aparecería un menos adelante. ¿Y cómo son? ¿Débiles, moderados o fuertes? Bueno, en el caso de la resiliencia, moderada, con la satisfacción con la vida. Y en el caso de espiritualidad, también moderada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor nivel de espiritualidad y mayor nivel de resiliencia, se asocia una mayor satisfacción con la vida, ¿sí? Y viceversa. A mayor satisfacción con la vida, se asocia a mayor nivel de espiritualidad y mayor nivel de resiliencia. ¿Entendió? Sí, Pau. Perfecto. Quiero que me dé como a vos los datos. Que se asocie todo. Ay, no escucho bien. No sé quién habló recién. No, no, que digo que perfecto, que quiero que me dé así, que se asocie todo. Ah, igual si no se les asocia también es interesante, porque ahí tienen que ver, bueno, qué pasó acá que no me dio los resultados esperados. Es un poco más difícil si no les dan los resultados. Siempre es más fácil confirmar que refutar, pero bueno, puede pasar. Bueno, fíjense acá. Entonces, la primera tabla de prueba de normalidad justamente va a ser la de prueba de normalidad. Yo acá puse todas las variables generales y las dimensiones de cada variable, ¿sí? El SIG de cada una, y abajo se explica. Para la variable espiritualidad y resiliencia, la significación fue mayor a 0,05. Esto implica que la distribución es normal. Mientras que para la variable satisfacción con la vida, las dimensiones de espiritualidad y las de resiliencia, la significación fue menor de 0,05, lo que indica que la distribución es anormal o no paramétrica. Lo pueden decir de dos maneras, ¿sí? Fíjense en la tabla. Estos de normas APA. El título de la tabla, que va en negrita, el nombre de la tabla, que va en cursiva, y después tienen
la tabla que fíjense tienen solamente 3 líneas horizontales, ¿sí? Se pueden llegar a poner más, pero son otras tablas más complejas. Yo calculo que ustedes van a usar tablas así. Y abajo de todo, en Time New Roman 10, van a poner qué estadístico se usó. En este caso yo usé el Comodoro Smirnov, ¿sí? Bueno, acá hice las comparaciones primero, pero vamos a las correlaciones. Pau, te hago una pregunta. Sí. ¿No hace falta citar desde dónde vos estás eligiendo qué estadístico usar y todo? O sea, ¿se da por entendido Sí, sí, porque son reglas estadísticas general? generales. Ok. Sí, sí. No, en este caso no es Perfecto. necesario citar. Bueno, relación. Fíjense que yo arranco diciendo que se hizo, ¿no? Se realizó correlación de las variables, relación con la vida espiritualidad, que se usó. Pueden hacerlo como no es necesario. Bueno, tengo acá la tabla. Correlación de variables, satisfacción con la vida y resiliencia con la variable espiritualidad. Entonces, pongo en un eje 2 variables y en otro eje una. Hay algunos tutores que el sig bilateral no lo hacen poner. Directamente hacen poner el coeficiente de correlación. Y ustedes lo que tienen que hacer es poner en negrita los coeficientes de los que hubo asociación, ¿sí? Entonces ustedes van a verlo y simplemente con verlo ya se hacen una idea de qué variables tienen que ver. Está bueno, yo prefiero poner solamente el coeficiente. Queda visiblemente más lindo. Pero bueno, en el momento que yo lo hice esto no lo sabía y quedó así. Bueno, en nota lo mismo, ¿no? Se utilizó Rode-Spearman para la correlación, bla, bla. La correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral. Esto es lo que significan los dos asteriscos. O sea, que el margen de error es mínimo. Está bueno eso. ¿Cómo se explica? Las variables se asocian de manera directa y moderada con la espiritualidad, ya que la significación es menor a 0,05 en ambos casos, y los coeficientes de correlación son positivos. En este caso ustedes tienen que poner entre paréntesis el coeficiente, ¿sí? A ver si yo creo que en las comparaciones lo puse. Acá. ¿Ven? Capacidad de autoeficacia, pongo el numerito. Esto lo tienen que poner. Yo ahí no lo puse. Y yo no sé si esta no fue mi versión final. Me parece que no es mi versión final, por eso hay cosas. Acá está, acá. Esta es la otra tabla, ¿sí? Correlación de la variable resiliencia con cada una de las dimensiones de la variable espiritualidad. Acá también, fíjese que en casi todas me dio asociación. Son resultados muy interesantes. Todas las significaciones son menores a 0,05 y los coeficientes de correlación positivos, lo que implica que existe relación directa de resiliencia con todas las dimensiones de espiritualidad. La dimensión autoconciencia presenta una correlación moderada. Entonces pongo el coeficiente y pongo el sig. El p-valor es el sig. La importancia espiritual en su vida, que es otra dimensión, evidencia una correlación débil. También lo mismo, el coeficiente y el sig. ¿Sí? Así como tienen que explicar las tablas. Tienen que poner en palabras lo que está en esa tabla. Acá lo mismo. Correlación de variables en relación con la vida, con cada una de las dimensiones de la variable espiritualidad. Y la misma lógica. Explican y ponen los valores. Esta es una forma de hacerlo, hay otras formas de explicarlos, pero todas giran en torno a esto, a explicar en qué casos hay correlación y cómo se hace esa correlación, ¿sí? Bueno, hasta acá hoy, porque ya es demasiada información. Una última pregunta te hago, Paula. Sí. Vos dijiste que el Shapiro-Wilk se veía la significación si eran para muestras chicas, ¿no? En el caso de que yo tengo que dividir la tabla y utilizar solamente masculino, bien, que en mi caso, teniendo 111 personas, que casi tengo, por ejemplo, creo que son 60% de mujeres y 40% de hombres, es un poquito más, digamos, que se acerca al 50%, ¿no? En mi caso la muestra. Cuando lo divido, que hago segmentar la tabla, digamos, que por ejemplo vea solamente mujeres,
Ujú. ¿Veo el Shapiro-Wilk a la hora de hacer la prueba de normalidad o veo el, ¿cómo se llama? El otro, el Smirnov. El Kuznetsov o algo así. Ese. Es que no es necesario que vuelvas a hacer. Ustedes hagan las pruebas de normalidad con los resultados generales. Entonces, si el resultado general de tu muestra te dio que es no paramétrico, por más que después solamente selecciones mujeres, seguí usando el no paramétrico. ¿Por qué? Porque si a vos te da paramétrico, por más que recortes la muestra, te va a seguir dando paramétrico. Y si vos te da que es no paramétrico, por más que recortes la muestra, seguramente te siga dando que es no paramétrico. Entonces, no importa, usen Comodoro para todo, por más que usen solamente una porción. ¿Se entendió? Perfecto. Pues sí, sí, clarísimo. Genial. Bueno, Muy chicos, claro todo. buenísimo. No sé si tienen alguna duda. No, la verdad que me quedó muy claro todo.